Gracias a Dios, qué bueno que nos damos cita en esta oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos, gracias a Dios, qué bueno que estén aquí, hermana. Un gusto y todos en general, muy contentos, muy contentos. Bueno, vamos a hablar de obediencia, hermanos, en esta noche. Continuamos con la inercia de la enseñanza del domingo, que estuvo centralizada precisamente en el tema de la obediencia. Pero es un tema que da para muchísimo, ¿no? Podríamos hacer toda una serie de temáticas sobre la obediencia, no es propiamente el propósito, pero hay elementos básicos que creo que van a terminar redundando en afirmar la enseñanza que hemos estado atendiendo los miércoles sobre el tema de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Hemos dicho que hay una sabiduría que es de lo alto y hay una sabiduría que es terrenal. Bueno, quiero que veamos cómo impacta la obediencia para que podamos verdaderamente vivir dentro de la obediencia que es de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, amable, llena de buenos frutos, benigna. Y ese tendrá que ser el estilo de vida, el medio ambiente de vida de un hijo de Dios, una persona redimida por la gracia. Mateo 28, 16, por favor. Mateo 28, 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? Porque Jesús ya había pasado por la cruz, Jesús ya había sido sujeto de la muerte por vía de la crucifixión, y había quienes no creían en la resurrección que Cristo en su momento había anticipado, les había anunciado proféticamente. Entonces, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta oportunidad queremos presentarnos delante de ti con humildad, reconociendo quién eres tú, un Dios santo, 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 un Dios perfecto, infalible, un Dios completo, un Dios fuente de toda gracia, de toda bondad, de toda buena dádiva, de toda energía, Señor. Y nosotros nos reconocemos como personas falibles, limitadas, fallidas, pero que con tu potencia y con tu capacidad podemos ser solventes para vivir la vida que nos has llamado a desarrollar por causa de nuestra redención en ti. Y a eso venimos en esta noche, Señor, a ese tiempo de intimidad, en honra a tu nombre, en glorificación y en gratitud, pero también a ser discipulados y a ser corregidos y a ser instruidos por tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. En este último verso, donde estamos observando la gran comisión, el momento en el que el Señor, ya en condición de resurrección, momentos previos a su ascensión al cielo, deja establecido en qué consistiría la tarea, la misión que como personas redimidas por la gracia, a lo largo de las generaciones tendríamos que desarrollar en esta tierra. Y entonces Él dice: por tanto, id, verso 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un discípulo de Cristo, una persona que se identifica como hija de Dios, que ha procedido al arrepentimiento y ha creído en el Evangelio de la gracia y por lo tanto se define como un cristiano. Ahora dice la palabra, tiene que dar este paso de obediencia, obedecer este primer mandato que el Señor Jesucristo le da, que es bautizarse en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en estos dos últimos versos encontramos tres mandatos que se identifican claramente. El primer mandato es id. El segundo mandato es haced discípulos, y el tercer mandato es enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y en esta oportunidad, hermanos, quiero que nos concentremos en el último mandato, el mandato de enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Es una frase corta, pero que en sí misma contiene una enorme cantidad de información, una enorme cantidad de enseñanza. Lo primero que quiero que veamos es que la obediencia, hermanos, y esto en su momento lo hemos estudiado ya,
La obediencia es algo que se enseña. Y si la obediencia es algo que se enseña, entonces, por lógica, por deducción, la obediencia es algo que debemos de aprender. El Señor Jesucristo dice, enseñándoles que guarden. Y la palabra guardar, del griego tereo, significa custodiar y reservar para fines personales. Es conservar la posesión de algo con el propósito de darle una utilidad personal. En lo general, hermanos, compartimos muchas de las cosas con las que Dios nos bendice, pero eventualmente encontramos algunas cosas que nosotros definimos utilizarlas en forma personal y particular. Por ejemplo, cuando yo estoy con mis sobrinos, de repente en algún momento nos estamos arreglando y les digo, vengan, los voy a perfumar y les pongo algún perfume que por ahí tenga, pero tengo uno o dos perfumes que no comparto, hermano, esos son para uso personal, ¿no? Eso lo reservo. A eso se refiere la palabra tereo, es algo que conservas, es algo que atesoras para darle una utilidad personal. Significa entonces que el propósito de guardar no es otro, sino conservar la enseñanza para ponerla por práctica en forma individual, en forma personal, para hacerla parte de mi vida. Cuando el Señor Jesucristo dice, enseñándoles que guarden, quiere decir entonces que les está diciendo a los discípulos que tienen que enseñar a obedecer a las personas que subsecuentemente en la generación cristiana necesiten aprender la vida cristiana. La obediencia es algo que se enseña y es algo que se aprende. Se requiere un maestro y se requiere un discípulo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé. Entonces, ¿qué deducimos de esto? El aprendizaje de la enseñanza es algo que se da a partir del momento de la redención. La palabra nos enseña que nadie se constituye en un discípulo de Jesucristo de forma automática o de forma inmediata posterior a la conversión. No, el discípulo de Cristo, a partir del momento en el cual cree por la fe en el Señor, en su medio redentivo, en la cruz del Calvario, y es sujeto de esta salvación gloriosa y gratuita, hermanos, a partir de ese momento comienza a avanzar, a caminar en un sendero de aprendizaje. Nadie es obediente de forma automática a la conversión. Nadie se constituye en un discípulo en forma inmediata. Nadie se convierte en un discípulo, por decirlo así, por ósmosis, por ósmosis. A lo largo del tiempo, hermanos, hemos hablado de valores o hábitos o patrones de conducta y comportamiento, y hemos definido que los buenos y los malos valores vamos adoptándolos en la vida a partir del momento en el cual somos conscientes de nuestra vida comunitaria. En ese sentido, los malos valores, hermanos, no tenemos que ensayarlos, no tenemos que practicarlos intencionadamente, sino que de alguna forma se van adhiriendo naturalmente a nuestra vida en la medida en la cual estamos en convivencia con un medio ambiente que es negativo, que es nocivo. Los malos valores, hermanos, digamos como que se nos pegan. Por eso digo que es como por ósmosis. Nadie tiene que ser adiestrado de forma estricta, de forma estratégica para la adopción de un mal valor, de un mal patrón de conducta, de un mal hábito, sino que estos se adhieren tan solo por estar conviviendo dentro de un medio que es nocivo. Bueno, eso sucede con los malos valores, pero en el caso de los buenos valores no es así, hermanos. Los buenos valores necesitan ser enseñados intencionalmente. Y la persona que está siendo sujeta a una instrucción de un buen valor, un buen hábito, un buen patrón de comportamiento, intencionadamente debe de disponer su corazón para ser infiltrado por esa enseñanza. Necesitan ser enseñados a aquellas personas que están siendo entrenadas. A las personas que están formando parte de un grupo discipular, los buenos valores, hermanos, tienen que enseñarse. Fíjate, por ejemplo, cómo lo dice Deuteronomio 6:6, hablando de la instrucción de un padre, en este caso como maestro, y de un hijo como discípulo. Y dice así: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, le está hablando a los padres, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, porque hay que enseñar las palabras de Dios, los valores eternos, los valores bíblicos a los hijos, porque no nacen conociéndolos, no nacen en sabiduría de los mismos, nacen en total ignorancia de la vida moral y de la vida espiritual. Entonces la instrucción a los padres es: diligentemente las vas a enseñar a tus hijos. ¿Y de qué manera las vamos a enseñar?
continúa diciendo, vas a hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo? La palabra común en este verso es la palabra cuándo. Y cada cuándo representa un escenario factible de instrucción. Y lo dice claramente, cuando te sientes, cuando estés en tu casa, cuando estés por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Cada cuándo es una oportunidad abierta que el Padre tiene para poder ser aprovechada con el propósito de repetir las palabras de Dios, repetir una y otra vez, cuando siempre que sea posible. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta, hermanos? De que la base del aprendizaje es la repetición. La base del aprendizaje, la base de la instrucción, la base de la enseñanza es la repetición. ¿A quién tienen que ser en este contexto repetidas estas palabras? A los hijos. Y bueno, esto es contextual a lo que hemos estudiado recientemente, porque hemos visto que la labor de efectuar la obra de Dios, que consiste en predicar el Evangelio y edificar las vidas, tiene que comenzar precisamente a través del hogar. Una persona que no está efectuando la función discipular hacia sus hijos y se define como cristiana, es una persona que cuando viene a la congregación no genera ninguna parte al avance del Evangelio y está simulando solamente vida cristiana. El cristianismo que no se vive al interior del hogar, solamente nos queda fingirlo al exterior del hogar, fingirlo dentro de una congregación cristiana. Y digo esto, hermano, porque 1 hora a la semana de contacto con el discípulo dentro de la iglesia no nos va a permitir crear precisamente la mente y el corazón de Cristo si previamente esa persona no está recibiendo el trabajo del discipulado el resto de las 186 horas de la semana en su ambiente de vida familiar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos enseñando realmente la palabra de Dios dentro de nuestros hogares? O digamos que el único oasis donde energetizamos nuestra vida espiritual, la única fuente informativa que tenemos en la semana sobre la palabra de Dios, donde se nos repite la estructura de la palabra, es en la iglesia. Entonces, hermano, no estamos llevando vida discipular. Quien funde en la mente y en el corazón del cristiano la palabra de Dios, hermano, es el Espíritu Santo. Esa es una tarea que hace el Espíritu Santo, pero nosotros somos los llamados a repetirlas de forma constante. Entonces, la gran comisión comienza en el hogar, comienza con los hijos, donde tú tienes la obligación de repetir estas palabras que Dios nos ha mandado y tenemos que repetirlas todo el tiempo. Cuando vamos por el camino, cuando nos sentamos en la casa, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, en todo tiempo nuestros hijos tienen que estar recibiendo la palabra de Dios. No hay un momento, no hay una situación, es lo que nos dice la Biblia, en la que nosotros no podamos o no debamos aprovecharla para poder instruir a nuestros hijos en el legado que el Señor nos ha dejado, que es la Biblia. Lamentablemente, la mayor parte de la convivencia de los padres con los hijos pues se reduce simplemente a la corrección de actos que son negativos. Corregimos todo el tiempo: no hagas esto, no toques, no brinques, no saltes, siéntate, levántate, arregla, haz. Y evidentemente, hermano, eso forma parte de la instrucción. Pero si nosotros solamente corregimos, solamente hablamos sobre las cosas que están siendo hechas equivocadamente, el discipulado, hermanos, es incorrecto. Nosotros tenemos que hablar a nuestros hijos, discipular a nuestros hijos como maestros, sobre todo y especialmente en el ámbito del hogar, sobre las cosas que están haciendo de forma correcta, estimular las cosas correctas en nuestros hijos y encontrar fundamento bíblico en las cosas que están haciendo bien. Si nosotros solamente nos concentramos en las cosas que están siendo hechas equivocadamente por ellas y no estimulamos y afirmamos las que están haciéndose correctamente, la instrucción en la mente de nuestros hijos, hermano, va a carecer enteramente de sentido. Tenemos que criar a nuestros hijos y tenemos que amonestarlos repitiendo, criar, estimular, enseñar, adoctrinar, discipular, repitiendo constantemente las palabras del Señor. La calidad de la enseñanza que demos, hermanos, va a depender de la calidad del mensaje que compartimos. Tú puedes ser un gran maestro, un gran expositor, pero si el tema de enseñanza no tiene calidad, la enseñanza no se va a lograr. El aprendizaje va a ser de menor importancia. Entonces, la calidad de la enseñanza consiste en un mensaje digno de ser enseñado. En segundo lugar, de cuánto el maestro se parece a lo que está compartiendo.
El maestro tiene que representar y modelar la enseñanza que está transmitiendo y en tercer lugar, de la cantidad de tiempo que utilizamos para compartir la enseñanza. Y es justamente lo que dice el Señor: repite, repite, enseña, enseña, porque nadie nace sabiendo. No somos discípulos a partir del momento en el cual nos convertimos. A partir de ese momento comenzamos en el proceso de crecer como discípulos, pero el conocer las cosas que Dios nos ha mandado no es un efecto automático posterior a la conversión. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Sí? ¿O vuelvo a empezar? ¿Sí? Bueno. En el contexto hebreo, un discípulo era diferente a un discípulo en el contexto griego. En el griego, matete, hermano, discípulo, significa la persona que tiene el deseo de reproducir la vida del maestro. Pero en el hebreo la palabra discípulo, hermano, es talmid y el plural es talmidín. Y los talmidín o discípulos, hermanos, eran personas que se mudaban con sus maestros. Ellos literalmente renunciaban a sus formas de vida, a sus medios productivos, a lo que hacían antes de toparse con el maestro, a quien iban ellos a entregar el resto de su vida caminando, siguiendo sus pasos, con el propósito de terminar reproduciendo de forma fidedigna el estilo de vida del maestro. Y por lo tanto, se mudaban con el maestro. De la misma forma que sucedió en el caso de los 12 discípulos del Señor. Tú te das cuenta que cuando cada uno de ellos recibe el llamado al discipulado de parte de Cristo, todos dejan lo que ellos estaban acostumbrados a hacer y a partir de ese momento, 3 años y medio de su vida consiste en seguir a Jesucristo todos los días, desayunar con Él, comer con Él, cenar con Él, dormir con Él, despertar con Él, caminar con Él todo el tiempo. Ellos pasaban literalmente las 24 horas del día junto a su maestro, escuchando continuamente y viendo a través de la vida del maestro la enseñanza que Cristo tenía el deseo de dejar plasmada en su corazón. Es decir, la base del aprendizaje, la base de la enseñanza que Cristo utilizó fue la repetición. Jesucristo caminó con sus discípulos permanentemente a lo largo de 3 años. ¿Cuál era la idea? Que ellos llegaran a ser tal como era su maestro, Jesucristo. Y Jesucristo, bueno, hoy en día continúa haciendo exactamente lo mismo porque Él está haciendo con nosotros discípulos que puedan reflejar la imagen de Él. Para eso estamos en la tierra, lo hemos estudiado, hermanos. Somos la imagen de Jesús, la reproducción de Jesús, la copia de Jesucristo. Discípulos que podamos transmitir a la siguiente generación la misma enseñanza que recibimos de la imagen de Jesucristo, de forma tal que todas las generaciones de discípulos puedan llegar a ser tal como Jesucristo es. De eso se trata. Y de esta forma entonces tendríamos una iglesia cristiana que no se derivaría o no se definiría en función de las condiciones de su generacionalidad, de su generación o de su tiempo particular. El cristiano de la época de Jesucristo tendría que tener los mismos valores, el mismo carácter, la misma forma de pensamiento, de habla y de conducta del discípulo cristiano del día de hoy. No tendría que haber una diferencia entre los discípulos de Cristo de la primera generación y nosotros como discípulos de Cristo generacionales a lo largo de los años. ¿De qué manera podemos nosotros garantizar discípulos que reflejen fielmente a Jesús, hermano, repitiendo y enseñando las cosas que el Señor nos ha mandado? Entonces, mientras más tiempo el maestro y el discípulo se encuentren juntos, mayor puede ser la cantidad de enseñanza que se transmita, pero eso, hermano, tiene que comenzar desde el hogar, desde la casa. ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos hablando las palabras del maestro? ¿Cuánto tiempo pasamos en el hogar meditando las palabras del maestro? Entonces, hermanos, pues nuestra iglesia tendría que ser una iglesia de personas cristianas fieles a la Biblia, que estemos discipulando a nuestros hijos, a nuestras familias, porque si no estamos haciendo eso en casa, hermanos, nuestra función en la iglesia está fundada en una mera simulación, en una ficción, en una apariencia. Si nosotros no nos estamos discipulando con las palabras de Jesús y no estamos discipulando nuestra vida conyugal con las palabras de Jesús y no estamos discipulando a nuestros hijos todo el tiempo con las palabras de Jesús, entonces nuestra vida es una simulación,
es una ficción, es mera apariencia. Y somos llamados a ser una iglesia cristiana auténtica. Ok, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Bueno, la Biblia entonces nos habla de que enseñar, ¿en qué consiste, hermanos? ¿En qué consiste? ¿Quién me puede decir? Lo he repetido varias veces. Enseñar consiste en repetir. En eso consiste enseñar. En repetir continuamente. La repetición, hermanos, es la clave del aprendizaje. Así funciona. Necesitamos escuchar las cosas más de una vez para poderlas aprender. Entendiendo que tenemos una naturaleza carnal que evidentemente se va a manifestar contraria a la enseñanza espiritual. La actitud inmediata natural de una persona, sin importar que es una persona redimida por la gracia, cuando es confrontada con una enseñanza espiritual que contraviene un hábito, una conducta carnal, es rechazar la enseñanza espiritual. Por eso no podemos confiar que mencionando una sola vez, una primera vez y solamente una sola vez una enseñanza espiritual, la persona va a quedar con el aprendizaje. No hay que repetirla una y otra vez. Puede ser que la segunda y la tercera ocasión que recibe la enseñanza la comienza a valorar, la comienza a considerar, y la cuarta, la quinta y la sexta ocasión que la está recibiendo, entonces comienza a hacer su proceso de transformación a fin de poder generar un cambio igualmente en su comportamiento. Literalmente, enseñar y repetir todo el tiempo es lo que va generando que progresivamente se geste un corazón conforme a la voluntad de Dios. La repetición. Y esto es lo que Cristo está diciendo a los discípulos, hermanos, justo antes de irse. Ustedes vieron, es como si Él les estuviese dicho, ustedes vieron que yo pasé con ustedes tiempo. Ahora ustedes necesitan pasar tiempo con los discípulos que les corresponderá formar, y esto requiere tiempo. ¿Para qué? Para que enseñen, que guarden todo lo que yo les he mandado. Entonces, tenemos que entender por qué el discipulado, la enseñanza, es imposible que sea algo que se culmine en breve tiempo, en pocos días. Hay un libro, hermano, que se llama, bueno, no te voy a decir cómo se llama, pero dice que en 40 días tú puedes convertirte en un discípulo de Jesús. ¿Será verdad esto? No, ¿verdad? A la luz de la palabra nos damos cuenta de que no es así. No. El Señor Jesucristo no pasó 40 días. Además, no serían 40 días porque ese libro lo puedes leer en una semana, hermano. El Señor Jesucristo pasó todo el tiempo del resto de su vida a partir de la activación de su ministerio en la tierra, repitiendo las mismas cosas y viviendo de forma repetitiva lo que en su corazón se encontraba fundar en el corazón de sus discípulos. Repetición. Entonces, hermanos, cuando tú ingresas, por ejemplo, a la escuela bíblica, cuando tú vienes a los sermones dominicales, los estudios de los miércoles, cuando vienes diligentemente a la clase de adolescentes si estás en la edad, cuando estás en la iglesia infantil si tienes la edad, y te das cuenta de que esto es una estructura organizada, inteligente, perfectamente diseñada con el propósito de contribuir solamente a una cosa: la formación de la mente de Cristo y de un corazón que tenga valores eternos, valores bíblicos, valores espirituales. Llevarnos gradualmente, hermano, de a poco, pero constantemente, repetidamente, a la imagen de Jesucristo. Es decir, el Señor nos está enseñando a obedecer. Enseñando a obedecer. Es una de las tareas básicas y principales del discipulado. Y es una de las tareas básicas del maestro. El Señor dijo: enséñenles que guarden, es decir, enséñenles a obedecer. Cuando Adán desobedeció, hermano, pues entendemos que el resultado fue trágico. Hundió literalmente a la raza humana en desobediencia hasta el día de hoy. Y desde ese momento, de los muchos millones o billones de personas que han pisado la tierra, no hay una sola persona que haya obedecido de forma completa. Ni una sola persona, fuera de la persona de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces, lo que Cristo vino a hacer en su ministerio fue restaurar precisamente la obediencia
y llevarla al lugar correcto, al justo lugar, al que le corresponde, al lugar que tenía antes de la caída en pecado del huerto del Edén, del hombre en el huerto del Edén. Fíjate lo que dice Romanos 5:19. Romanos 5:19. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién fue ese hombre, hermano? Adán, en el huerto del Edén. El pecado de Adán fue un pecado de desobediencia, no fue un pecado sexual, fue un pecado de desobediencia, hermano. Y por eso dice la palabra: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es este uno? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. ¿Qué hace Jesucristo, hermano, en su ministerio, con su vida práctica, con su enseñanza, con su forma de caminar, de evidenciarse, de mostrarse ante el mundo hoy en día, hermano? Restablece la obediencia a la posición que tenía antes de la caída por el pecado. Cristo viene a restablecer la obediencia como la forma de vida justa, la justa forma de vida que por la redención el hombre debe de desarrollar, aspira a desarrollar y puede desarrollar. Adán desobedeció por la misma razón por la que tú y yo desobedecemos cuando desobedecemos. Por la misma razón, por independencia, por autonomía, por autogobierno. Nuestra desobediencia, hermanos, siempre que es ejercida, es una especie de grito de libertad, un grito de emancipación, un grito de defensa por el derecho propio y por la justicia personal. Y como seres humanos caídos, hermanos, tenemos que reconocer que nos es muy difícil tolerar el someternos a alguien más o someternos a algo. No es nuestra tendencia natural por la condición caída. Hasta el punto en que muchas veces las personas en el proceso de vivir, hermano, terminan confundiéndose, confunden sus preceptos y sus valores en muchas formas. Y quiero mencionar una ilustración de la manera en la que nos confundimos en ese deseo de mantener la emancipación y el libre albedrío, hermanos, sin límites. En ese deseo que tenemos de no sujetarnos a nada y a nadie. Mira, frecuentemente confundimos la desobediencia con ser originales o ser creativos. Y nos justificamos argumentando: no, es que yo no soy como los demás. Es que yo lo quiero hacer de manera diferente, es que yo lo puedo hacer de manera especial. Y muchas veces el deseo de brillar, el deseo de destacar y ser reconocido, para este tipo de pensamiento, hermano, el ministerio termina siendo un medio de autoexaltación y no de exaltación a Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? No sé si estoy siendo claro con mi explicación. Te suben en una tablita y te mareas. Sientes que llegaste a la cima del Everest y estás en una tablita, pero ya te mareaste. Evidentemente, hermano, cada uno de nosotros tenemos una personalidad especial y particular y irrepetible, tenemos un temperamento diseñado por Dios, pero el hecho de que seamos diferentes y que podamos usar de originalidad no significa que vivamos emancipados de la autoridad. La palabra de Dios, hermanos, ¿a qué nos manda? Nos manda a someternos de tal forma que podamos aprender lo que Adán no pudo hacer: obedecer. La palabra de Dios no busca que seamos originales, hermanos. La palabra de Dios busca que seamos obedientes. La originalidad es un elemento que tenemos nosotros en compartición de Dios con nuestra naturaleza humana, la creatividad. Sin embargo, antes de utilizar la creatividad, tenemos que aprender a ser obedientes. No hay nada más provechoso para las personas que aprender sometimiento, porque precisamente en el sometimiento deshacemos parte de esta rebeldía que hemos heredado desde Adán. En el sometimiento, hermanos, comenzamos a contrarrestar la rebeldía con la que naturalmente hemos sido conformados. El legado que Adán lamentablemente nos ha dejado nocivamente y que ha impedido que la sociedad funcione como Dios la ha diseñado. Una sociedad que tendría que caminar en sumisión y de esta forma, hermano, ser productivos y no terminar generando destrucción en nuestro medio ambiente.
Las personas rebeldes, las personas emancipadas, las personas que no se someten a la autoridad, las personas que no reconocen gobierno sobre sus vidas, el entorno de sus vidas siempre está destruido. Sus vidas se destruyen y destruyen el entorno que les rodea. Otra forma de confusión, hermanos, es cuando pensamos que al ser valientes estamos siendo proactivos y la realidad es que no somos valientes, sino que simplemente somos desobedientes. Y cuando hacemos eso nos justificamos diciendo, no, es que yo soy el único que se atrevió a hacerlo, soy el único que se atrevió a hacerlo y a decirlo. No sé si te has visto o has visto a alguien en esta posición. Hay personas que piensan que por decirle al pastor algo en la forma en la que se lo están diciendo están siendo valientes. Hay personas que al decir algo de una forma en la que ellos consideran que es valentía, simplemente están generando deshonra en sus medios de convivencia, a sus figuras de autoridad. Hay personas, por ejemplo, que todavía se atreven a burlarse del presidente, a hablar mal del presidente. Mira, si tú hablas mal del presidente, hermano, tú hablas mal del pastor. Porque el punto no es la problema, no es el punto no es la persona. El punto no es la persona. El problema está en el corazón. Y si la palabra de Dios dice que en vez de emanciparnos en contra de la autoridad, hablar mal de la autoridad, oremos por ella, que nos sometamos a ella de forma voluntaria y esto como un elemento distintivo de nuestro cristianismo. Y en vez de hacerlo, hablamos mal de la autoridad. Mira, no es que tú hables mal del presidente, pero hables bien de tus papás, de tu jefe de trabajo y del pastor. No, si tú no tienes ese problema en tu corazón resuelto hacia la autoridad, hablarás mal del presidente, te burlarás de él, te burlarás del pastor, hablarás mal de él, de tus padres, de tu jefe de trabajo, de toda figura de autoridad. El problema no es la persona, hermanos, el problema es el corazón. Y si bien es cierto que en ocasiones es bueno ser único, como las personas que a lo largo de la historia pues sí han hecho actos heroicos por la fe, pues también es cierto que la forma en la que nosotros sentimos, la forma en la que nosotros lo decimos, muchas veces demuestra que no fue valentía, hermanos, sino que fue rebeldía. Rebeldía. Y la gran comisión incluye hacer discípulos y enseñar a esos discípulos la sumisión, la sujeción a la autoridad, la obediencia a todo lo que yo les he enseñado, dice Jesús. Eso es su misión. Tenemos que enseñar a ser obedientes y tenemos que aprender a hacerlo. Enseñar a nuestros discípulos. ¿Quién es tu discípulo en tu casa, hermano? Tus hijos. Tienes que enseñarles la obediencia. ¿Quién es tu discípula en tu casa, hermano? Si tú eres cristiano y estás casado, tu esposa es tu discípula. Tienes que enseñarla, enseñar. Ahora, si tu esposo no es cristiano, hermana, o el desarrollo espiritual de tu esposo es muy incipiente, muy insigne, tienes que enseñarle a ser obediente. Si tú eres un ministro de culto, un maestro de la palabra, si tú eres un líder en la iglesia, tienes que enseñar a ser obediente. Es algo que el Señor nos mandó, que enseñemos todo lo que Él nos ha mandado. Como seres humanos, pues no tenemos que aprender a desobedecer, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos empleado tiempo para enseñarles a nuestros hijos a ser desobedientes, ¿no? ¿Quién dice, hoy le voy a enseñar a mi hijo a ser desobediente? ¿Quién hace eso? Nadie, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿qué tan temprano nuestros hijos comenzaron a manifestar desobediencia? Pues prácticamente desde los primeros elementos expresivos de su naturaleza humana, ¿no? Prácticamente desde el principio. El niño aún no sabe hablar, pero ya sabe ser desobediente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a personas queriéndole dar el biberón a sus hijos y el hijo escupiéndolo, tomándolo, tirándolo y 2 segundos después lo agarra y se lo mete él solito a la boca? O sea, como diciendo, no es cuando tú quieras, sino cuando yo me lo quiero tomar.
¿Quién le enseña eso a un niño? Nadie, ya lo saben hacer. La rebeldía y la desobediencia, hermanos, es nuestra inclinación natural, es nuestra norma. La rebelión es el camino que nos ofrece generalmente menos trabajo, menos resistencia. Es el camino más rápido y más sencillo para obtener lo que creemos que merecemos o debemos de obtener. La desobediencia es un atajo. La desobediencia es un camino que no nos ofrece ninguna resistencia. De hecho, ¿cuántos, hermanos, cuántos tendríamos la humildad para reconocer que han habido veces en que hemos desobedecido y aún nos hemos sentido orgullosos de haber desobedecido? Nos hemos sentido orgullosos de haber sido rebeldes, ¿no? Yo hice esto, pero yo lo hice. Nadie se atrevía, pero yo lo hice. Uy, qué valiente o qué rebelde. ¿Cuántas veces nos hemos sentido orgullosos de haber confrontado a una autoridad y creyendo que éramos honestos, fuimos majaderos, hermanos, fuimos rebeldes? ¿Te ha pasado esto? ¿Con tus papás te ha pasado, hijo? ¿No? Se lo dije a mi papá, es que ya era tiempo. Uy, qué sincerote eres, qué honestote, qué valiente. No, qué rebelde, qué desobediente. Se lo dije para que aprenda, que yo no me quedo callado, que lo sepa de una vez. ¿Y qué dice Cristo? No, espérate, espera, no es así. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estoy formando discípulos a mi manera, no a la tuya. Discípulos con mi carácter, no con el tuyo. Y yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, Dios nos encuentra a todos en estado de desobediencia, hermanos, en estado de rebeldía. Pero una vez que pasamos a ser un talmid, ¿te acuerdas quién era el talmid? El talmid era un discípulo, es el hebreo de discípulo. O entras en el esquema de sus talmidín, es decir, dentro de un grupo de discípulos, hermano, ya no nos queda el traje de rebeldía, ya no nos queda el traje de desobediencia, hermanos. Lo lucimos mal. Y nos ponemos frecuentemente esa vestimenta, ese traje, pero ya no lo lucimos bien, porque nosotros tenemos que reflejar la imagen del Maestro. ¿Y cuál es la imagen del Señor? La mansedumbre y la humildad. Y la humildad no tiene problemas en reconocer la autoridad. La humildad, cuando finalmente se aprende, deja de tener conflictos de interés con la autoridad. Y no es selectivo en la obediencia. No obedece lo que selectivamente le apetece o le conviene. Y no encuentra en esa selección de lo que sí obedezco el derecho para desobedecer lo que no quiero obedecer. La persona que ha aprendido humildad deja de tener conflictos de interés con la honra, con la honorabilidad. Es alguien que honra, es alguien que respeta, honra, obedece, porque es una persona mansa, es una persona humilde y como Jesucristo lo es de corazón. Es decir, no lo es en apariencia, no ficciona, no lo emula, no lo intenta reproducir sin la existencia de la esencia, de la substancia, sino que es su manera natural de manifestación por cuanto es una realidad en su condición interna, en su corazón, porque eso es mansedumbre. La mansedumbre es la capacidad de dejarnos gobernar, vivir bajo una rienda, soportar el peso de un jinete como un caballo manso, soporta el peso del jinete y obedece la dirección de la rienda porque es manso. El caballo no manso es ese caballo que no puedes montar, ese caballo que no puedes ponerle una silla, es un caballo que no puedes gobernar, que corre intempestivamente sin ningún rumbo hacia ninguna parte, sin lograr ninguna victoria, corre sin sentido, vive sin sentido. Esa es la persona rebelde.
Y el Señor nos dice, sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy, y con la evidencia de su mansedumbre y su humildad llevada al punto pinacular en la cruz del Calvario, siendo obediente al propósito del Padre, entonces con esa autoridad expresada y vívidamente manifestada, ahora viene con sus discípulos y les dice, enséñenles que sean obedientes, enséñenles la obediencia, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, un discípulo del Señor es la persona que está dispuesta a aprender la obediencia. Es la persona que está dispuesta a sentarse frente a la misma enseñanza una y otra y otra y otra vez, repetidamente, las veces que sean necesarias. Porque entiende que la base del aprendizaje es la repetición. ¿Y en qué momento has aprendido? Cuando esa enseñanza deja de generar escozor, molestia o inclinación a la rebeldía en tu corazón. Cuando la enseñanza ya no encuentra obstáculo, cuando la enseñanza entra directo y comienzas a apreciar el valor espiritual que conlleva, y entonces tu vida es edificada, tu vida continúa en el proceso de transformación. Pero cuando eres expuesto ante la enseñanza y en vez de decir, estoy abierto a la misma, no importa que la haya escuchado, si es necesario repetírmela, la recibo con gratitud y humildad. En vez de asumir esa postura, dices, ay, ahí viene otra vez con lo mismo. Duro y dale, duro y dale, duro y dale con la misma enseñanza. Otra vez, vuelta la burra al trigo. ¿Esa es una actitud mansa? ¿Esa es una actitud humilde? ¿Esa es la actitud de un discípulo? ¿Esa es la actitud de un aprendiz? No. El aprendiz está dispuesto a aprender. Tan dispuesto que puede dejar las redes para dejar de pescar. Puede dejar el banquillo de los tributos públicos para seguir a su maestro, para caminar tras de sus pisadas. Está tan dispuesto a aprender que no le importa por el aprendizaje perder lo que representaba su forma y estilo de vida en el pasado, porque él desea ser un aprendiz, un talmid, formar parte de los talmidim del maestro, una persona que quiere aprender a obedecer. La obediencia, hermanos, es algo que tendría que representarnos y significarnos como hijos de Dios. De hecho, la mansedumbre es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, que muestra, entre otras cosas, gran piedad. Fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Es una persona que no es mansa y no es humilde ante la enseñanza, pues es una persona que no es mansa, es una persona que no tiene humildad, es una persona que pues, lamentablemente no va a reproducir el carácter del maestro. Es una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo y pueden venir a decir que sí, pero no. No es que de verdad yo le hago y yo por acá y por allá y le tuerzo así y le tuerzo allá y de verdad, ¿no? Puedes decirlo como quieras y argumentarlo como gustes, pero si tú no eres manso ante la enseñanza, no hay manera en la que puedas evidenciar que tienes intimidad con Dios, que estás edificando y cultivando de manera seria una comunión con el Espíritu Santo, porque la humildad y la mansedumbre son un fruto distintivo de que has pasado tiempo con el Espíritu Santo, de que has pasado tiempo con Jesús. Si tú has pasado tiempo con Jesús, Dios no te ha hablado otra cosa, ha repetido el mismo tema. El Señor ha repetido la enseñanza una y otra vez, mansedumbre, humildad, y te la ha constatado, te la ha demostrado, la ha evidenciado a través de su ejemplo, de su vida, a través de la enseñanza de lo que Él ha sido para nosotros como Redentor y como Señor. Y entonces inequívocamente esa siembra de la palabra constante, permanente, ese riego de la Escritura a través de la comunión con el Señor va a terminar generando un fruto distinguible, es decir, una conducta visible que termina reflejando el carácter de Jesús. El aprendiz quiere aprender. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué quiere aprender el aprendiz de Jesús? ¿Quiere aprender teología?
El aprendiz de Jesús quiere aprender los grandes secretos y misterios espirituales de la vida y del conocimiento. El aprendiz de Jesús quiere aprender a obedecer. Nada más. El aprendiz de Jesús no es un doctor de teología necesariamente. No es una persona que se bebe la información necesariamente. El aprendiz de Jesús lo que desea es poder obedecer. La obediencia es el signo distintivo de su discipulado de Cristo. Soy un discípulo de Cristo y ¿cómo lo puedo evidenciar? ¿Cómo lo puedo testificar? A través de mi obediencia. Pero si no tengo obediencia a lo que Él nos ha mandado, o peor aún, ignoro lo que Dios nos ha mandado, ¿cómo puedo decir que soy discípulo del Señor? ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que obedezcan, enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado. Jesucristo, hermanos, está formando su imagen en cada uno de nosotros, de la misma forma en que procuró formarla en cada uno de esos 11 discípulos que tuvo al final, a los que llamó, con los que pasó mucho tiempo. Y cuando Cristo dice, hagan discípulos, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado, Él nos está diciendo que la obediencia es algo que se debe de aprender. Algo que se debe de aprender. ¿Cuánta obediencia hemos aprendido, hermanos? El domingo veíamos algunas definiciones de lo que no es la obediencia. ¿Se acuerdan? Decíamos que la obediencia parcial es igual a desobediencia total. Es que ya obedezco más que el año pasado. Bueno, que hayas incrementado tu porcentaje de obediencia no te hace una persona obediente. Es que desobedezco menos, ser menos desobediente no te hace ser una persona obediente. Simplemente desobedeces menos, pero desobedecer menos no te hace ser una persona obediente. Incrementar el porcentaje no te hace ser una persona obediente. Es que yo tengo un cáncer inicial y aquel tiene un cáncer intermedio y aquel un cáncer avanzado. Bueno, 2 personas menos enfermas no hacen a una persona sana. Entonces, hermanos, hemos entendido qué no es la obediencia y también vimos qué es la obediencia. ¿Se acuerdan qué es la obediencia? La obediencia es complacer a alguien más. La obediencia es hacer lo que Dios dice que haga de forma tal en la que el Señor sea complacido con lo que hago y la forma en la que lo hago. La obediencia lleva ese componente de honra, de inmediatez, de prontitud, de objetividad. Sé lo que debo de hacer y lo voy a hacer. Sé cuándo lo debo de hacer y lo haré cuando debo de hacerlo. Y lo haré con honra. Lo haré motivado por el amor, no por el miedo. Porque cuando obedecemos por miedo a las consecuencias de no obedecer, eso no es obediencia, eso es miedo. Y el miedo, hermano, es un factor que en vez de acercarnos a Dios, nos distancia de Dios. Nadie disfruta estar con alguien a quien le tiene miedo. Nadie. El miedo no produce gozo. El miedo no produce paz. El miedo no produce satisfacción. Entonces, si tu relación con Dios es por miedo a las consecuencias de no hacer lo que Él te dice, entiendo por qué tu relación con Dios es una relación inexistente, fría. ¿Por qué has dejado la relación con Dios? No, hermano, el motor de la obediencia es el amor. El amor. Y entonces cuando venimos a la iglesia y cuando eres diligente y en la mañana estás en tiempo de comunión con Dios, tienes un tiempo de meditación bíblica, un tiempo de oración con el Señor, lo que tú estás aprendiendo, hermano, es amar a Dios. Estás aprendiendo a ser obediente. Y eso, hermano, es algo que no se puede simular. No lo puedes fingir. Lo puedes fingir un tiempo, pero no todo el tiempo. Hermano, la obediencia tiene el fundamento del amor, la motivación del amor. Decíamos, ni siquiera el sentido del deber. Es que es lo que debo de hacer. No, no es que debas de obedecer.
Es que obedeces motivado por el amor. Decíamos como ejemplo que el sentido del deber es como cuando vas en tu carro en una pendiente, pierde velocidad y pasas de quinta a segunda para que tenga un nuevo impulso la máquina. Pero no vas a manejar tu auto siempre en segunda velocidad. El sentido del deber puede ser un impulso que nos lleve a continuar en momentos difíciles, pero finalmente la motivación de mi obediencia tiene que ser el amor. Y cuando yo estoy con Dios, Él me está enseñando a amarlo. Cuando yo vengo a la iglesia me están enseñando a amarlo. Cuando vengo al discipulado me enseñan a amarlo. Cuando traigo a mis hijos a la iglesia, a la escuela bíblica, es para que también los enseñen a amarlo. Cuando me inscribo en la escuela bíblica es para aprender a amar a Jesús. Cuando no pierdo la oportunidad de estar en un mensaje, en una instrucción, en una enseñanza, en un discipulado, es porque necesito y quiero aprender a amar a Cristo. Y el resultado es que también habré aprendido a obedecerle. Porque la obediencia es algo que se enseña, es algo que se aprende, hermanos. Entonces, ¿somos o no somos discípulos de Jesús, hermanos? ¿Vivimos con la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, esta que es primeramente pura, pacífica, amable, llena de buenos frutos? ¿Así vivimos? ¿Cómo vivimos en casa? Venimos a la iglesia y es el único contacto que tenemos con la palabra de Dios. Si esto es así, hermano, entonces estamos viniendo a fingir. Si yo no estoy discipulando a mis hijos en casa todos los días, como la Biblia dice, es porque la palabra de Dios no está en mi corazón. Porque el precepto del Antiguo Testamento es: la palabra de Dios estará en tu corazón primero y después la repetirás. ¿Cuándo? En el camino, al acostarte, levantarte, en la comida, al cenar, en todo tiempo. Esos cuándo son las 1000 oportunidades que tenemos todo el tiempo para hablar de Cristo. Pero si la palabra de Dios no está en mi corazón, no tengo nada que hablarle a mis hijos. ¿Qué les voy a repetir? A mis hijos les voy a repetir aquello que gobierna mi corazón, aquello que llena mi corazón. Lo que llena mi corazón es lo que hablará mi boca con mis hijos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón no está lleno, saturado de la palabra, mis hijos no están siendo discipulados. Vengo el domingo, vengo con mis hijos, pero venimos solamente a emular, a ficcionar, venimos a simular algo que no es real. Ya no tengo hijos, pastor. Bueno, pero tienes un esposo, una esposa. Si como matrimonio no se están edificando en la palabra de Dios, entonces vienen el domingo a simular nada más. Venimos a simular. Somos llamados como discípulos de Cristo, hermanos, a aprender la obediencia. Aprender a amar a Dios para que nuestra obediencia a Dios sea por amor. Porque la obediencia es algo que se tiene que enseñar. Ir y hacer discípulos enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. La obediencia es algo que se enseña, es algo que se aprende. ¿Cuánto hemos aprendido a obedecer, hermanos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto hemos dejado de obedecer selectivamente? ¿Qué dice el Señor de los días domingos? ¿Cómo es definido en la Biblia el día domingo? ¿El día de él? ¿De quién? ¿Qué significa que el domingo es el día del Señor? ¿Qué significa eso, hermano? ¿Los otros 6 días no son del Señor? ¿O todos los días son del Señor? ¿Pero qué significa cuando la Biblia dice que el domingo es el día del Señor? ¿Qué significa? Que si el Señor es tu Señor, es un día que tú le dedicas a Él. Porque es el día de ¿quién? Del Señor. Cuando es el día de tu cumpleaños, ¿qué es lo que esperas que haga la gente que te ama? Que ese día que te lo dediquen a ti, ¿no? Que cuando menos te canten las mañanitas, te digan felicidades, si acaso te den un presente, por ahí alguien te invite a comer y que ese día se dedique a ti, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y cómo te sientes cuando el día de tu cumpleaños ni quien se acuerde de ti?
O ya por ahí de las 8 de la noche alguien te envía un WhatsApp con las mañanitas, ¿verdad? De repente alguien, ¿te sientes bien? ¿Te sientes honrado? ¿Te sientes respetado? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes querido? No. ¿Cómo te sientes? Ignorado. Habiendo gente que dice que te ama, no te lo manifestó, no te lo demostró, pudiendo hacerlo en tu día. Era mi día y nadie me habló, nadie me llamó, nadie se acordó. ¿Qué significa el día del Señor? Que somos llamados los hijos de Dios a hacer el día del Señor, dedicar nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro esfuerzo, nuestra energía. ¿A quién? Al Señor. Comienza desde el momento en el que te levantas, haciendo lo mismo que todos los días, alabando su nombre, orando, meditando su palabra, pero además viniendo a la congregación el día del Señor, porque es del Señor. Pero salgo de la iglesia y me voy rapidito al trabajo porque no, a ver, es el día del Señor. No, hermano, el día del Señor es dedicarlo a Él, con la familia, en gozo, en convivencia, en armonía, estando juntos, pero dedicado al Señor. Pero si tú el día del Señor lo dedicas a tu hobby, a tu deporte, a tu trabajo, a tu negocio, a tu comercio, a tu salida, a tu distracción, entonces ya no es el día del Señor. Pero decimos que somos discípulos de Cristo. Y un discípulo, un aprendiz, quiere aprender, amar, quiere aprender a obedecer. ¿Cuánto realmente somos discípulos de Cristo, hermanos? ¿Cuánto? Si tú continúas obedeciendo selectivamente y haciendo las cosas a tu manera, el Señor te dice, no es así, espérate. Mis discípulos aprenden mi carácter. Tu carácter no me sirve, necesitas aprender mi carácter. Y mi carácter es manso y es humilde. Se deja gobernar, acepta la rienda, acepta la dirección. Mi carácter es la obediencia. Y Cristo obedeció al Padre por amor. La obediencia por amor. Somos discípulos del Señor. Bueno, entonces al discípulo se le manda aprender a obedecer. Al maestro se le manda enseñar la obediencia. La obediencia es algo que se tiene que enseñar y se tiene que aprender. En la medida en la que la aprendemos, la manifestamos, y en la medida en la cual la manifestamos, crecemos y caminamos en la vida cristiana. ¿Somos discípulos de quién, hermano? De Cristo. De Cristo. Talmidim. Y el talmidim dejaba su vida, se mudaba con el maestro para aprender a vivir como vivía su maestro. Somos discípulos de Jesús. Tenemos que continuar aprendiendo, hermanos, la obediencia. Que el Señor nos pese a cada uno, que la palabra nos pese a cada uno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu enseñanza. Gracias por tomarte el tiempo, Señor, que no merecemos para ser enseñados. Señor, no somos dignos de que tu vista sea puesta sobre nosotros. No somos dignos de que el tiempo humano sea empleado desde tu eternidad sobre nosotros, para nosotros. No somos dignos de tu redención. Pero Señor, tú lo has hecho.
Has tomado la determinación soberana de amarnos de una forma tal en la que no haya quedado ningún tipo de duda o cuestionamiento sobre la autenticidad de tu amor. Nos has amado con un amor que no tiene parangón, no tiene comparativo, Señor. Un amor que supera cualquier expresión humana de afecto. Y después de amarnos a través de la entrega de la vida de tu Hijo Jesucristo, salvarnos y redimirnos, has decidido, Señor, continuar enseñándonos. Señor, nos enseñas. Somos llamados a aprender y nos enseñas la obediencia. Somos llamados a amar la obediencia, a aprender la obediencia, a anhelar ser obedientes y por lo tanto aperturar nuestro corazón a ese aprendizaje. Nos enseñas a amarte para que nuestra obediencia sea voluntaria, sea agradable a ti, Señor, y se acepte a ti. Nos enseñas las sazones, las formas de relacionarnos contigo para que nuestra relación contigo sea verdadera, sea productiva, sea eficaz, rinda un fruto, mi Dios. Perdónanos, Señor, por no aprender, por cerrarnos al aprendizaje, por obstinarnos, Señor, por hacernos tercos, por aferrarnos a nuestras formas, a nuestras costumbres, a nuestras culturas. Si somos enseñados es porque no sabemos, necesitamos aprender y nos comportamos como gente que sabe. Somos gente que dice que sabe cuando no sabemos, mi Dios. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por redoblar, Señor, la oportunidad de ser tus aprendices, de ser tus discípulos. Señor, enséñanos a amarte, enséñanos a obedecer. No sabemos hacerlo, pero queremos aprender, Señor. Enséñanos a ser mansos y humildes de corazón, como tú. Que seamos una iglesia de auténticos discípulos de Cristo. Que no finjamos, mi Dios. Una iglesia de discípulos, obedientes por amor. Gracias, Señor. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.